рот ебану! Не мы? Блядь! Ёбаный твой рот, сука! Засовывайся нахуй, мразь! Muy buenos días amigos, gracias por comenzar la mañana. Mañanas de Toronto con nosotros. A los que nos ven desde Europa pues ya es bastante tardecito, un poquito pasado del mediodía. Pero fíjense que de lo que queremos hoy hablar es muy importante. ¿Se acuerdan de Selidovo? Bueno, acaba de caer por completo. Así como lo estamos escuchando. Ya los soldados ucranianos, el frente se ha retirado. Es una retirada masiva de tropas ucranianas porque ya perdieron el control completo de una ciudad que era estratégica, una de las más importantes. Pues ya la noticia se está confirmando a estas alturas por varias fuentes militares, incluso ucranianas, no nada más fuentes, digamos, rusas, etc. Esto ya está circulando en los medios ucranianos, en los canales de Telegram, pero no se ha analizado mucho qué va a pasar después de esto. Hace unas semanas nosotros les dijimos que lo que venía era la caída total de Selidovo. Bueno, pues pasó. Ya no hay tropas rusas suficientes para resistir ahí en Ucrania, entonces las pocas unidades que quedaban en estos momentos ya terminaron de evacuar, seguramente por la única carretera por la que aún pueden pasar antes de que sea demasiado tarde. Usaron esta oportunidad tratando de salvar lo poco que queda, corriendo por esta salida que les han dejado. Y bueno, pues ya no hablamos de cualquier pérdida. Selidovo, que no es la única, también recuerden que hablábamos la semana pasada de Vishneve, que era una línea de defensa clave entre las dos que sostenía la región del Donbass para Ucrania. Ahora, sin esta línea de defensa, ¿cómo va a tener la más mínima esperanza de resistir en el Donbass, Ucrania? Ya estamos viendo con esto, lo decíamos la semana pasada, el principio del fin del control del este. A ver, hay que analizar bien las implicaciones que tienen esta nota, porque a partir de esto, amigos, se va a desprender una realidad muy difícil, una realidad muy, muy dura, precisamente pues para Ucrania, porque la caída de Selidovo, ya lo advertíamos la semana pasada, pues va a traer una serie de consecuencias en efecto dominó. Y ahí es donde vamos a ver nosotros precisamente una serie de jugadas más que vienen, porque Ucrania lleva meses en una contraofensiva precisamente en el este, en el Donbass. Lo que quería en algún punto, incluso cuando Zelensky hablaba de este famoso plan de la victoria, pues era intentar recuperar, y sigo hablando pues, pero yo no sé a qué victoria se refiere, porque esta era la única esperanza que tenía para poder recuperar ciertas posiciones del Donbass. Bueno, con esto se esfumó la única esperanza que tenía Zelensky de asestar un golpe o una contraofensiva precisamente en el este. ¿Por qué es tan importante Selidovo y por qué ya sin esta pieza, ya, amigos, ya es palabrería pura hablar de algo más? Porque ya lo que estamos viendo aquí, pues es precisamente que esto forma parte de una serie de jugadas en donde parece que estaba bien calculado lo que iba a pasar aquí y parece precisamente que las posiciones ya quedaron vulnerables. Porque, y esto sin mencionar precisamente el hecho de lo que se está reportando hoy, que es el tema de la retirada ucraniana, que pues parece haberse dado bajo mucha presión por el único camino que de alguna manera les quedaba libre, usando la única carretera accesible para poder escapar mientras pueden. La cuestión es que este tipo de retiradas, como las que hoy estamos viendo, en términos militares, pues es una señal muy preocupante para la OTAN, para Ucrania, porque nos habla de un desgaste terrible, de una falta de refuerzos, al punto en donde
retirada, tienen que huir, correr por sus vidas, porque no hay otra opción. Para Rusia este avance, pues claro que lo que significa es que están consolidando ya formalmente su presencia en el Donbass, están haciendo este anillo, digamos, de seguridad, porque se están acercando peligrosamente para Ucrania cada vez más a la frontera administrativa de la región. No es una cosa solamente territorial, que si fuera territorial ya sería bastante importante, de hecho, porque el hecho de que estén tomando Selidovo, pues le va a permitir a Rusia mejorar sus posiciones logísticas, va a tener desde ese momento ahí en Selidovo ahora una base para seguir lanzando operaciones hacia el oeste y claro, también hacia el sur del Donbass. Y ya en otros, digamos, por decirlo de otra forma, tienen una ventaja militar que va a debilitar muchísimo a Ucrania y que va a aumentar muchísimo también la presión sobre las fuerzas occidentales desplegadas en la región. Ayer hubo un intento, por cierto, del que vamos a hablar más tarde, un nuevo intento de fuerzas occidentales, yo creo que podríamos incluso decir de la OTAN, de invadir suelo ruso desde Ucrania y resultó terrible. Lo que fueron a levantar fueron cadáveres después de esta incursión. Y entre esos cadáveres, por cierto, había ciudadanos canadienses, mercenarios. Y de confirmarse esto que está circulando en varias redes sociales, incluso con banderas y objetos, identificaciones de ciudadanía canadiense y de otros países miembros de la OTAN, pues entonces nos hablaría de un mensaje grave, porque pues en términos de un golpe que se resiente para Occidente de esta estrategia en donde seguramente si habláramos, amigos, de que esto estuviera pasando en Israel y se descubriera que una incursión hacia Israel en realidad eran soldados rusas, norcoreanas y chinas, imagínense el nivel que estaría hoy en los medios de comunicación. El Consejo de Seguridad de la ONU incluso estaría hasta reunido en estos momentos. Claro, aquí la narrativa cambia, no pasa nada, los medios de comunicación están haciendo muy bien su trabajo de hablarnos del calentamiento global y de otras cosas. Pero regresando a este tema de Selidovo, desde que inició este conflicto, Ucrania había reportado miles de bajas precisamente en la zona del Donbass, había perdido el control de ciudades claves para su territorio y lo único que sostenía después de eso, una ofensiva desde donde podían contrarrestar el avance, digamos, de Rusia hacia la frontera administrativa del Donbass, pues era precisamente Selidovo y era Vyzhyne, que pues ahora ya no la tienen y ya el desgaste pues es bastante evidente. Hay muchas estimaciones que nos confirman el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido hasta un 30% de sus tropas que tenían en el Donbass antes de Selidovo. Después de Selidovo, amigos, yo les apuesto que esa cifra creció a más del 60%. La cuestión es que el otro 40 o 50 que queda se está retirando, porque aunque hay algunas tropas, no hay equipo para sostenerlo. Y lo que estamos viendo aquí, amigos, no es que se hayan quedado sin ningún soldado en absoluto. Es que los pocos que quedan marcan la retirada. Y entonces ya no hay posibilidades después de esto de una contraofensiva. Ya no hay manera de reemplazarlos con otros soldados porque los que estaban se fueron. Y claro, no hay manera tampoco difícilmente de lanzar una contraofensiva porque la logística para tratar de tender, digamos, un puente o suministrar armas a un frente que no existe ya en la región, pues es nulo, no existe. Y si le echamos un ojo a lo que está pasando en el tablero ya del conflicto en la región, pues vamos a ver también que esta caída de Selidovo le está dando a Rusia una oportunidad ya de mejorar sus líneas de suministro en el este. Ucrania ha perdido la única que tenía ahí. Están fortaleciendo las rutas también hacia otras áreas que ya tienen reivindicadas y esto pues le va a permitir tener una mayor capacidad, por supuesto, de respuesta, de aprovisionamiento para sus tropas, que es clave en un conflicto, amigos, porque si no tienes la manera de hacerles llegar suministros desde, por supuesto, armas, municiones, pero también alimentos, agua, no pueden durar mucho tiempo. Es lo que les está pasando precisamente en Kursk después de que lo cercaron. Es cuestión de tiempo para que esas tropas
se acaben sus municiones, se acaben sus alimentos, se acaben su agua. Entonces, algo que es crucial para mantener el control en el Donbass es que las tropas rusas están avanzando no solamente en términos de territorio, también en términos de infraestructura logística, y eso pues es una ventaja estratégica, una ventaja que además de ser estratégica pues es muy difícil de revertir ya a estas alturas para Zelensky, para la OTAN. Y si vemos ahora esto, que ya lo estamos analizando desde la perspectiva digamos territorial, pero también hay que hablar desde el lado aéreo, pues la cosa no pinta muy bien que digamos. Rusia ha intensificado también sus operaciones de bombardeo en esta zona, atacado posiciones ucranianas muy cercanas a Selidovo y a otras áreas. Y uno de los bombardeos más recientes, por cierto, que les voy a mostrar las imágenes en este momento, las imágenes son sumamente impresionantes, ¿eh? Cerca de Volchansk fue esto que les voy a mostrar en la provincia de Kharkov, en donde Rusia detectó un punto de despliegue temporal de las fuerzas ucranianas con varios mercenarios occidentales y les lanzó un bombazo terrible. Miren las imágenes. Claro que tuvimos que tapar el audio original porque si no nos lo bajan de la plataforma. Entonces por eso es que tuvimos que cubrir el audio original. Lamentablemente hay demasiada censura. Pero esas son las imágenes y ese tipo de ataques pues que son bastante impactantes. La cosa es que no son aislados. Ya estamos viendo esta estrategia mayor de Rusia para desgastar posiciones ucranianas antes de que puedan reagruparse o reforzarse, y difícilmente quedan sobrevivientes de un bombardeo así. El impacto es tremendo. Ahí lo que pasó fue que el comando ucraniano en la zona se había quedado vulnerable, se había quedado ya rodeado. Estaban planeando, según las fuentes rusas que reportan, el Ministerio de Defensa rusa que reporta estas imágenes, pues una contraofensiva y pues lanzan este ataque. Y a todo esto pues ya vale preguntarnos pues qué opciones tiene en este momento Ucrania. Nadie los juzga cuando toman la opción de una retirada antes de que les caiga un bombazo de esta magnitud. No hay defensas antiaéreas tampoco. Por eso es importante ver lo que está pasando en el aire. Porque si seguimos esta línea de derrotas tácticas y de retrocesos que están golpeando a Zelensky en las últimas semanas, pues la capacidad de defensa en el este se va a ver muy comprometida. Por cierto, ¿se dan ustedes cuenta de cómo mientras hemos estado hablando y el mundo está muy ocupado, porque por supuesto es impactante el nivel de tensión que estamos viviendo en Medio Oriente, las tropas de Zelensky se están desmoronando por completo, y parece como que Occidente en estos momentos está tan dividido con lo que está pasando en Medio Oriente, entre que Washington apoya a Israel, Francia tiene problemas con Israel, España ni se diga, no tiene ya relaciones básicamente con Israel, Italia tampoco, Irlanda tampoco. En esta división de Occidente en lo que pasa en Medio Oriente, nadie tiene tiempo de voltear a ver a Zelensky y parece que sus defensas están colapsando. Y tampoco el dinero que haya va a ser, digamos, para el conflicto en Ucrania. Entonces, la opción de reforzar rápidamente el área es imposible para Zelensky, porque en estos momentos parece que no hay quien le conteste el teléfono. Hay otras prioridades para Washington. No solamente es una cuestión de enviar tropas, que por cierto ni siquiera tiene. También necesita enviar tropas con armamento, tropas entrenadas, que tampoco tiene, y sobre todo una logística bien establecida, que tampoco tiene, con las que pudiera, digamos, planear una línea de batalla extendida, que ya a este punto, amigos, eso es imposible. Imposible. Y yo creo que aquí entra en juego algo que Zelensky sabe que está jugando en su contra muchísimo y que es cuestión de tiempo. El tiempo. Rusia tiene esta ventaja en términos de recursos y en la capacidad para mantener sus posiciones a largo plazo. Y el regalo perfecto para el Kremlin se lo llevó envuelto en un moño Israel
a Putin con el reciente ataque a Irán, porque se están elevando los niveles de tensiones a un punto que pensábamos que ya habíamos visto todo. Y ayer vimos cómo Israel amenaza con un nuevo ataque contra Irán, Irán amenaza con un nuevo ataque contra Israel, las tensiones ahí crecen, nadie voltea a ver a Ucrania, los pocos recursos que haya no serán para Ucrania, o muchos, porque hablamos de bastante lo que se está comprometiendo en Medio Oriente, pero todo lo que exista se va a ir a ese conflicto. Y por el otro lado en Ucrania, cada ciudad que cae, cada punto de control que Occidente y Zelensky pierde y que pasa a manos de Rusia, pues es una barrera menos para la ofensiva rusa. Y cada retirada ucraniana significa una línea de defensa que pierde efectividad. Y por cierto, también se está resquebrajando mucho la Unión de Occidente, porque a Europa sí que le preocupa, a muchos de los países de Europa, el conflicto con Zelensky. Pero al igual que Zelensky, pues en estos momentos siente que lo están dejando solo por un conflicto mucho más importante para Washington, y Europa no puede costear esta guerra por sí solo en la que se metieron Zelensky, los líderes de la OTAN, etc. No hay dinero y el que hay es para otras prioridades, para otro conflicto. Y entonces ya la magnitud de lo que está en juego aquí pues es tremendo, porque estamos viendo cómo ya se hablaba oficialmente precisamente de que Rusia había expandido su control territorial en los últimos meses en un 20%, imagínense. 20% del Donbass, nada más en esta zona. Y eso pues ya nos habla de cómo ese 20% no es monte. Es 20% de rutas estratégicas, es 20% de líneas de suministro. Y Ucrania, pues por otro lado, pues ¿qué pasa? Ha tenido que redistribuir sus pocas fuerzas para cubrir una mayor cantidad de frentes y se está dividiendo, se está desgastando, está intentando usar los pocos recursos que le quedan, que no son suficientes. ¿Qué sigue? Pues parece que lo que sigue es muy claro. Después de la caída de Selidovo, es cuestión de tiempo para que se acerquen más a las fronteras administrativas del Donbass las tropas rusas, y una vez que eso pase, jaque mate. Tiempo al tiempo, vamos a ver esto seguramente venir. Ya lo habíamos nosotros adelantado cuando vimos lo que estaba pasando precisamente y que la caída de Selidovo era solo una cuestión de tiempo. Selidovo cayó. Y por cierto, hablando de Occidente, antes de que se me olvide, porque aquí hay algo que tampoco hay que dejar de decir. El costo financiero. Porque según varias estimaciones, mantener la defensa en el este de Ucrania, amigos, ya representa un costo insostenible. Son miles de millones de dólares en recursos a una piñata que ya no tiene dulces, porque se lo sacaron todos. Entonces, ya nadie le quiere agarrar a palos. Esa es la cuestión. Entonces, por eso vemos esta falta de interés occidental en lanzar una contraofensiva en el este. Y esto, amigos, pues nos tiene que hacer reflexionar hasta dónde o en qué se metió Zelensky. Digo, no tanto hasta dónde está dispuesto a llegar, ya vimos hasta dónde llegó. ¿En qué se metió? ¿Y cómo es que lo dejaron solo y no lo vio venir? La gota que derramó el vaso seguramente fue el conflicto en Israel, sobre todo en esta escalada. Pero el nivel que estamos viendo ya aquí, pues es un nivel que está acelerando las cosas y en donde el tiempo juega en contra precisamente de Zelensky. Muchas gracias a todos los que están en estos momentos participando, por cierto, en nuestra encuesta de YouTube. Los invitamos a votar y si no pudieron votar, siempre pueden dejarnos su comentario con la opción que ustedes prefieran. La pregunta de esta mañana es ¿cuál es el impacto real de la pérdida de Selidovo para Ucrania? Las opciones son desastre estratégico, una derrota temporal o solo una retirada más. Muchas gracias a todos por participar. Estamos cerrando la encuesta en estos momentos. Déjenme, por supuesto, compartir con ustedes aquí los resultados. El 80% cree que esto es un desastre estratégico y por supuesto que lo es. El 13% cree que es solo una retirada más y el 7% una derrota temporal. Pero saben, amigos, recuerden esto. No hay interés ya en reforzar las líneas del este porque no hay nada que le puedan sacar ya ahí. Y el costo-beneficio es enorme. Por eso es que el costo-beneficio real en estos momentos para la OTAN está en Sutka, en donde está la válvula que controla la línea de gas
del poco gas ruso que sigue llegando a Europa. Ahí está el dinero, ahí está el villano, el billullo. Acá ya no tiene dulces la piñata y por eso esta región, no solamente de Selidovo, sino del Donbass, va a caer. Es cuestión de tiempo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.